Así que sin más, damos la bienvenida a don José Juan Requena. Muy buenas noches, José Juan. Buenas noches y las gracias os las doy a vosotros por esta oportunidad que me brindáis, una vez más, de poderme expresar. El placer es mío, desde luego. ¿Cuándo, cómo y por qué decides iniciar la investigación en este caso? Esto ocurre en el año 93, cuando se ofrece la versión oficial de que un par de delincuentes de poca monta, como Antonio Anglés y Miguel Ricard, aparecen en escena y se les considera autores de todo este caso del rapto, torturas, violación y asesinato de las niñas. No me cuadraban muchísimas cosas y me pareció increíble que dos personas, una de las cuales sigue en paradero desconocido, fueran capaces de burlar un cerco tan enorme que ni siquiera el legendario histórico Lute fue capaz de conseguir. Ahí empiezo. Muy bien. ¿Puede ser quizá Alcácer una continuación del crimen de Macastre? Tienen una cierta relación, efectivamente. Si vemos el modus operandi, la brutalidad de los crímenes, estamos hablando de una zona donde desaparecieron muchos jóvenes, alrededor de un periodo de comprendido de unos 10 años. Hay veintitantos desaparecidos y en algunos casos es curioso que las ligaduras, las cintas que aparecen en muñecas y tobillos de algunas de las víctimas coinciden. Entonces es el mismo tipo de ligadura, el mismo fabricante, la misma contextura, el mismo color. Yo sí creo que existe una relación muy directa entre Macastre y Alcácer. La versión oficial admite que Miriam, Toñi y Desiree desaparecen cuando se disponen a ir a la discoteca Color. ¿Crees en la veracidad de las declaraciones de los 4 testigos? No. Sobre todo no creo en la declaración. Las niñas se reunían no solamente en los recreativos ZAS, ya desaparecidos, sino en otros lugares donde iban los jóvenes, como por ejemplo Oxford, y ninguno de estos compañeros de las niñas, compañeros o compañeras, hablan de que ellas fueran a Color. Tan solo el señor Cano Yacer es el que se empeña en decir que iban a Color, y la pregunta es, ¿por qué? Teniendo el señor Cano Yacer entradas para esa fiesta de estudiantes y de esa noche, las niñas no adquieren dichas entradas. ¿Por qué? Si él sabía perfectamente que iban a ir a Color, ¿cómo las niñas iban sin entrada? Si los testigos no decían supuestamente la verdad, ¿qué interés podían tener en hacerlo? Bueno, parece ser, según la versión oficial, las niñas son recogidas por el señor Hervás y la novia de este, Mariluz. Pero aquí encontramos ya una serie de incongruencias bien patentes, porque mientras uno habla de un modelo y color de vehículo, la otra totalmente distinto. Uno habla de que para regresar a Alcácer, hay una distancia de apenas 3 kilómetros entre Picasen y Alcácer, son mecánicos, empleados del taller donde lleva el señor Hervás su coche a reparar, porque tenía una fuga de combustible, mientras que la otra versión de alguien que viaja con él es que son unos amigos de su novio quienes los trasladan de regreso. Me parece algo increíble que dos personas que viajan en el mismo vehículo, piloto y copiloto, tengan dos versiones tan diferentes de los mismos hechos. Y lo que me parece raro es que el juez que les toma declaración no pusiera estas manifestaciones en cuarentena y hubiera ordenado un careo entre ambos, porque dos personas que viajan en el mismo vehículo, lo normal es que coincidan en las manifestaciones. Hubieron más testigos, ¿no? Sí. Una señora que afirmaba... Sí, la señora Badal, una señora que dice ver a 3 chicas, no a las chicas, sino a 3 chicas, subir a un vehículo de 3 puertas. Pero tenemos que tener en cuenta que, según la manifestación de la señora Badal, y hablando del 13 de noviembre del año 92, luz solar ya no había a esas horas, sino que había luz eléctrica. La señora Badal vio
a un grupo de chicas, de tantas que iban a la discoteca Color, porque no solamente Toñi, Miriam y Desiree iban a este establecimiento. Si las niñas no iban a Color, ¿qué hay de la llamada de Miriam a su madre? Bueno, a su madre no, en este caso llama a su casa, ella no sabe quién va a coger el teléfono, parece ser que lo coge Matilde, su madre, y dice que su esposo, Fernando García, acaba de llegar a casa, que no se encuentra bien, que tiene un proceso febril, que se ha acostado y que por consiguiente pues no se va a levantar para llevarlas a la discoteca. Hombre, mucha gente, muchos jóvenes de la época saben que hay un atajo, por lo que se denomina la zona del puente, donde en pocos minutos pueden llegar a la población de Picasen. Y esto lo hacía mucha gente porque es algo que se ha consultado. No creo que hiciera falta que Fernando o nadie de la familia, ningún familiar, tuviera que trasladarlas a Picasen. Según la versión oficial, Miriam, Toñi y Desiree pasan, antes de desaparecer, por casa de Esther. La misma se encontraba enferma y gracias a ello evitó ser la cuarta víctima de este triste caso. ¿Qué me puedes contar sobre Esther? Pues lo primero, que quien haya leído la versión oficial encuentra que existen unas graves discrepancias horarias entre lo que declara la madre de Esther y la propia Esther, en cuanto al tiempo que están las chicas en su casa jugando a las cartas, el tiempo que permanecen y a la hora tanto que llegan como que se van. Luego, por lo tanto, yo lo que creo es que Esther sabe más de la cuenta y por el motivo que sea, quizá por miedo, no quiere hablar. Debió de ser una experiencia traumática pensar que ella podía haber ocupado el lugar junto a ellas o de alguna de ellas. Muy bien. Según la versión oficial, las niñas suben a un coche blanco propiedad de Miguel Ricard. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, me parece absolutamente ridículo cuando se habla de un Opel Corsa que se caía a pedazos, prácticamente, pues no sé, un vehículo destartalado. Quien haya estado en la zona del Barranco de la Romana verá que es un camino agreste, inhóspito, casi inaccesible. En aquel entonces, desde luego, era poco menos que imposible que en plena noche 5 personas pudieran bajar por aquel paraje y llegar hasta la zona de la caseta, que está luego en una zona de barranco de aproximadamente 500 metros. Esto es absolutamente ridículo. Y luego además no se encontró ni una sola huella dactilar ni un solo cabello de las niñas en el Opel Corsa que supuesta o presuntamente conducía Miguel Ricard. Y todos sabemos que si hubieran estado en el interior de este vehículo se hubieran encontrado huellas dactilares al apoyarse para subir o cabellos, porque todos perdemos una gran cantidad de cabellos al día. Bien, según tus investigaciones, ¿dónde y con quién desaparecen las niñas? Bueno, la versión que nosotros defendemos y que ya seguimos de hace mucho tiempo es que las niñas suben en un vehículo no precisamente destartalado, sino de alta gama, un vehículo hemos de considerar bueno, y con alguien, quizá más de uno, a los que ellas conocían. Luego, nosotros descartamos totalmente el móvil del rapto, del engaño, para que puedan subir, y más bien el engaño que pudiera haber es que ellas creyeran que iban a un sitio y en realidad fueran llevadas a otro. Pero en cualquier caso no hubo rapto, sino engaño. El lugar donde se traslada a las niñas es el lugar donde se pone fin a sus vidas. Según nuestras investigaciones, no. Las niñas tienen rastros de tierra de más de un lugar. No solamente de la tierra originaria o que existe en el paraje de la Romana, sino que hay un tipo de tierra muy peculiar que solamente se da en una zona concreta de Valencia y desde luego no en la Romana. Los cadáveres aparecen húmedos y con rastros de barro, cuando todos sabemos que allí
durante muchísimos días no había llovido y en la Romana no existe precisamente agua. Esto no deja de ser curioso. Unos cadáveres que están más bien mojados cuando teóricamente llevaban más de 2 meses sepultados allí. ¿Crees que quizá alguno de los vecinos de Alcácer sabía a dónde iban las niñas? Yo no creo. Lo que sí me imagino en una población tan pequeña, estamos hablando de la época en plena ebullición, de lo que se conocía como la ruta del bacalao, que muchos jóvenes pues se sentían atraídos por esta fiebre que había en aquellos momentos, y sabían que muchos jóvenes pues hacían autostop para ir a discotecas a las que no siempre se podía acceder con vehículos que la citada empresa o el citado establecimiento pusiera a disposición de ellos. Entonces la gente era consciente de que muchos jóvenes pues hacían autostop, y de ahí pues la leyenda de que las niñas hicieron autostop para ir a Picassent. Muy bien. ¿Sabes el nombre de las personas que llevaron a esa cita a las niñas? Según las informaciones que tenemos, desde luego. El problema, como en todo relacionado con este caso, es un secreto a voces, es qué prueba contundente, irrefutable, fehaciente, esgrimes para poder imputar, encausar a estas personas. Nosotros sí tenemos nombres. Bien era conocido que en algunas lujosas urbanizaciones de la zona se celebraban fiestas, por decirlo de alguna manera, subidas de tono. ¿Puede ser alguna de estas urbanizaciones el destino final de las niñas? Bueno, efectivamente, todos sabemos, lo que pasa es que este caso tuvo una enorme repercusión mediática, pero todos sabemos que depredadores y degenerados ha habido siempre. Lo que ocurre es que este caso pues traspasó todos los umbrales. Parece ser que sí se celebraba este tipo de fiestas con adolescentes donde corría pues la droga, corría el alcohol. Había muchos de estos jóvenes que, por desgracia, de alguna manera estaban enganchados a lo que son las drogas. No quiero decir con esto que las niñas tuvieran ese problema, porque yo estoy diciendo desde el principio que estamos hablando de engaño. Y el destino final, no, en absoluto. Las niñas, tal y como han probado los informes del catedrático forense Luis Frontela, estuvieron en varios sitios. Uno de esos sitios fue el final de ellas, evidentemente, pero no precisamente el escenario de una de esas fiestas. De allí salieron simplemente para ir, vamos a decirlo así, a grosso modo, y no es una expresión muy apropiada, pero para ir al matadero. Otro detalle muy significativo es que antes de aparecer los cuerpos de las niñas, la Guardia Civil investiga un chalet bastante lujoso que se halla en las inmediaciones de la penitenciaría de dicha población. Un chalet que tenía vigilancia privada, donde supuestamente se daban apariciones marianas y a la que acudía bastante gente de los pueblos de alrededor. ¿Por qué la Guardia Civil está investigando este chalet cuando todavía no hay construida una versión oficial? Por otro lado, porque la Guardia Civil está investigando, además con controles implacables y exhaustivos en muchas carreteras secundarias, a un violador multireincidente que ha salido por aquel entonces de prisión, apodado El Gallego. Si los cuerpos no han aparecido y por consiguiente no hay autopsias que delaten la presencia de violaciones, ¿por qué se está investigando a un violador? ¿Qué tipo de personas esperaban a las niñas? Pues estamos hablando, coloquialmente, me suele decir en castizo, viejos verdes. Gente de mediana edad, cercana a la tercera edad, señores de gran poder económico y sobre todo social, y que tienen unos vicios y unas perversiones privadas que lógicamente no deben, por su repercusión social, salir a la luz. Muy bien. ¿Eran personas de la Comunidad Valenciana? Algunas sí y otras no, evidentemente. Depredadores hay en todos los sitios. Lo que pasa es que aquí hubo una fuerte fiebre
de este tipo de movimientos que se conoce como la ruta del bacalao. Fue una especie de boom, fue la moda en aquella época. Según tu opinión, ¿qué implicación pudieron tener en la desaparición de las niñas Antonio Anglés y Miguel Ricard? Bueno, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Es curioso que este par de delincuentes de poca monta aparezcan en este tema. Siempre se nos ha dicho, la versión oficial, que Antonio Anglés era una especie de maltratador de violencia de género, un maltratador de mujeres, un tipo machista. Antonio Anglés era homosexual. Otros dicen que es bisexual. Yo no comparto esa opinión. Con todas las personas que he hablado, muchas de ellas conocidos de él en su época, siempre me han hablado de un homosexual, no afeminado, pero sí homosexual, una persona violenta que trapicheaba con droga y cuyo antecedente para fabricar la temible leyenda de Antonio Anglés es que propina una paliza a una yonki, a Nuria Pera, que trabajaba para él, por una deuda precisamente de droga. De ahí se construye aquello de que maltrata a su novia, no era su novia. Tampoco le propina la paliza, o la paliza no comienza precisamente en el antiguo domicilio de los Anglés en Catarroja, sino que ocurre en Benetússer, de donde la lleva a la fuerza precisamente hasta Catarroja. Ahí se fabrica la temible leyenda de Antonio Anglés. Antonio Anglés de alguna manera colaboraba, trabajaba para un gran capo de la Comunidad Valenciana, especializado precisamente en el montaje de fiestas donde corría la droga, el alcohol y el sexo. Lo curioso de todo esto, cuando nos hablan de la versión oficial, es que en dicha versión oficial se recoge el testimonio de que el día 14 de noviembre del año 92, sábado, el señor Anglés deja en el domicilio del clan en Camín Real, en Catarroja, al señor Ricard. Lo increíble, a no ser que se produzca un fenómeno que se conoce como bilocación, es que el señor Ricard es visto a esa hora y esa mañana en Benetússer, a varios kilómetros de allí, paseando el cochecito de su hija de meses en compañía de su entonces mujer, Loli Cuadrado, por un parque público de la población de Benetússer. El señor Ricard, que estuvo trabajando por espacio de un mes en una lavandería de dicha población y que en realidad era amigo de Roberto y Mauricio, no de Antonio Anglés. Resulta también curioso, porque sale a la versión oficial, cuando se va por bocadillos al restaurante Parador, que los responsables de dicho restaurante no reconocieran nunca que esa noche entrara el señor Ricard a comprar dichos bocadillos. El señor Ricard y el señor Anglés eran bien conocidos en la población de Catadau, pero precisamente en otro lugar, en el famoso frontón de Catadau y sus aledaños, nunca en el bar-restaurante Parador. ¿Fueron las niñas elegidas al azar? En un principio yo pensaba que era así, que había sido una casualidad, pero no. Las niñas fueron elegidas a la carta. Hay muchos lugares de la época, discotecas light, cafeterías light, donde es el mejor sitio donde relacionarte y ganarte la confianza de la gente joven, de las adolescentes. Y en este caso parece que alguien estaba muy interesado u obsesionado incluso en la figura de Desiree Hernández, aunque también parece que pudiera haber un factor personal contra la figura de Miriam García. Bien, en los años 90 en la Comunidad Valenciana era bien conocido un amplio abanico en lo que refiere a sectas satánicas. ¿Pudo ser alguna de estas sectas el punto final de las niñas? No, ocurre que allí en la zona de Picasen hay una urbanización y hace años había unas canteras llamadas Piedra Negra, precisamente por el material que se extraía de ahí, que algunas de estas sectas, sobre todo de Benifayó,
consideraban que tenían componentes mágicos, mesiánicos, y se celebraban algunos ritos. Esto ha venido muy bien precisamente para tratar de introducir este componente sectario en la versión oficial. Efectivamente hubo una gran proliferación de sectas satánicas o pseudosatánicas en la Comunidad Valenciana. Incluso se ha llegado a opinar que si los masones, la masonería, en su máximo grado los Illuminati, pero los componentes, los rasgos de identidad de todo este tipo de sectas, de grupos de élite, no aparecen precisamente en el crimen o el desarrollo del caso Alcácer, porque, por ejemplo, si exceptuamos el número 13 como símbolo de la masonería, viernes 13, cuando desaparece un 13 de noviembre, no aparece por ningún lado el ojo de la providencia, no aparece por ningún lado la figura del búho, y las sectas satánicas, no sectas de chapuceros que quieran precisamente rodearse de tal condición, las sectas satánicas, los grupos satánicos suelen ser reducidos y elitistas, no suelen hacer propaganda, y aquí parece pues poco menos que hayan mandado pues un teletipo al diario El Caso para decir, mira, estas son nuestras fechorías. Es precisamente todo lo contrario. Es la discreción, sobre todo de estos grupos satánicos, lo que es su máximo rasgo de identidad. Muy bien. ¿Qué pudo significar la cruz de Caravaca encontrada en uno de los cuerpos? Bueno, efectivamente, una de las pistas que hay es que al parecer a los 3 días de la desaparición de las niñas se da un chivatazo por parte de un joven de la época, un joven de unos 20 años, bien conocido en la población de Picassent, que afirma que el día antes había estado en compañía de 2 sujetos más en una finca donde había 4 hombres y donde estaban las niñas. Este chico habla de un sujeto, de un esoterista de nacionalidad brasileña, que utilizaba efectivamente ornamentos de este tipo, una cruz de Caravaca, que utilizaba péndulos, que era una especie de santón. Podría ser perfectamente algo perteneciente a este sujeto, a este brasileño, que ellos situaban, o en este caso este chico situaba como una persona habitual en la población de Benifayó. Bien, la presidenta de la sociedad Clara Campoamor afirmó hace algún tiempo que en el coche de Miguel Ricart se encontraron los pelos de las 3 niñas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, parece que eso no es lo que decían los informes. Es una opinión más. También se dice, cuando aparecen los cuerpos, está la versión oficial, hay un miembro de la Guardia Civil que aparece con 3 cinturones, cuando al parecer solamente 2 de las niñas llevaban cinturón. Luego este tercer cinturón pertenece a alguien que no es a las niñas. Si tenemos en cuenta eso, también es muy extraño que los cuerpos aparezcan humedecidos cuando, si hacemos caso precisamente de la versión oficial, el 14 de noviembre llevarían enterradas hasta el 20 y tantos de enero del año siguiente, es decir, muchísimos días, con lo cual la aparición de barro es bien extraño. Luego tenemos la tierra que no pertenece a la romana, tenemos que los cuerpos, alguno de ellos está parcialmente devorado, luego quiere decir que algún animal, presuntamente algún jabalí, ha roído esos cuerpos. Están perfectamente vestidos, no hay rasgaduras en las vestimentas. Yo no conozco ningún animal, a no ser que sea alienígena, de luego no lo conozco, que pueda acceder a la carne de un cuerpo sin romper las vestimentas que lo cubren. Tenemos las livideces cadavéricas que no son propias, porque tenemos que no coincide
el envejecimiento del cuerpo, los cráneos con los troncos. Aparecen insectos cuando ningún ser vivo puede sobrevivir sin oxígeno, en este caso más de 2 meses. Luego eso sugiere que los cuerpos estuvieron una temporada a la intemperie. En fin, hay demasiadas cosas que no son normales. Aparece un reloj cuando hay gente que estuvo en el levantamiento de los cadáveres en la exhumación de la fosa de la Romana, cuando aparece este muñón asomando en la fosa, y antes de que llegue el juez Bort, que es el que tiene que ordenar precisamente la exhumación de la fosa, y en esos momentos estos testigos no ven tal reloj. ¿De dónde sale ese reloj? Otra cosa muy curiosa es cuando en la fosa de la Romana aparecen aquellos partes médicos del Hospital Valenciano de urgencias, donde figura el nombre de Enrique Anglés, deficiente mental de la familia, y al que se le asocia con una visita nocturna a urgencias por motivos de una enfermedad venérea. Esto es absolutamente ridículo, porque Enrique Anglés era una persona totalmente dependiente, un enfermo mental, efectivamente, y nadie concibe que en plena noche de madrugada se presente en un centro hospitalario por urgencias para una enfermedad venérea, y que dicha enfermedad venérea conste cuando es algo muy íntimo y que puede constituir un delito contra el derecho al honor y a la intimidad. Lógicamente se puede denunciar al facultativo o al centro por vulnerar dicho honor, dicha intimidad. Esto es absolutamente ridículo. Y lo que sí pudimos constatar es que por aquellas fechas, quien visita los servicios de urgencia de dicho centro valenciano es el señor Miguel Ricart, no Enrique Anglés. Aparte de la inculpación de Miguel Ricart, ¿hay alguna otra prueba de la implicación de Anglés en los hechos? Yo no encuentro ninguna. Antes se me ha olvidado hacer una puntualización cuando se habla de que aparecen cabellos de las niñas en el coche. Hombre, también con las pruebas de ADN que realiza el profesor Frontela, es curioso que aparezca el ADN de varios individuos y que ninguno de ellos coincida ni con Miguel Ricart ni con Antonio Anglés. Luego, si hubieran participado en la tortura, de violación y asesinato de las niñas, indefectiblemente ese ADN tenía que estar ahí. Y si no es de Miguel Ricart ni de ninguno de los miembros del clan Anglés, ¿a quién demonios pertenecen esos ADN? Luego, al señor Ricart se le condena por una de las varias versiones que él da, donde se dice que hay una violación sucesiva de Toñi, Desiré y Miriam por este orden, por parte tanto de él como de Antonio Anglés. Qué curioso, porque habla de violación anal y vaginal. La señorita Toñi Gómez muere siendo virgen vaginalmente. Esto invalida totalmente esa versión de Miguel Ricart, y cualquier abogado en un momento favorable hubiera de alguna manera recurrido este dictamen por defecto de forma, ya que efectivamente no se ajusta a lo que declara el implicado, el condenado, que habla de 3 violaciones vaginales. Si la señorita Gómez muere siendo virgen vaginalmente, esa declaración no es válida. Muy bien. Bien, hay gente que ha llegado a asegurar que Antonio Anglés estaba muerto antes de que se produjeran los hechos. ¿Has podido averiguar cómo, cuándo muere Antonio Anglés? Bueno, es curioso que el día que se encuentra, al día siguiente de encontrarse los cadáveres, por cierto, ahí hay una cosa muy curiosa que a mí me gustaría que alguien lo aclarase. El juez José Miguel Bort llega a la fosa de la Romana sobre las 3 de la tarde, porque por lo visto ese día había tenido que acudir a una población llamada Manuel, donde había habido un accidente y tenía que estar en un levantamiento de cadáveres.
El juez José Miguel Bor llega a las 3 de la tarde con la secretaria judicial, Alicia Valverde, se va posteriormente y es cuando la Guardia Civil decide trasladarse al domicilio de los Anglés en Camí Real. Allí, según la versión oficial, cuando la Guardia Civil toca a la puerta de los Anglés para intentar entrar en el domicilio del clan, se le niega la entrada y alguna gente tiene que trasladarse al juzgado de guardia para solicitar una orden judicial para poder entrar. Me parece rarísimo, me parece una estupidez, una pérdida de tiempo, que estando el juez y la secretaria judicial no se hubiera previsto, anticipado a esta acción, porque a buen seguro que delincuentes habituales como era el clan de los Anglés no te iban a brindar fácilmente la entrada a su domicilio si no era con una orden judicial. Y yo pregunto, ¿esa orden judicial no se podía haber solicitado al juez y a la secretaria judicial aprovechando que estaban allí en el momento del levantamiento de los cadáveres y cuando aparecen aquellos partes médicos del Hospital de la Fe? Aprovechando que estaba allí el juez, ¿no se podía haber ganado tiempo, haber pedido a su señoría que precisamente diera una orden de entrada previendo que los Anglés no iban a colaborar? Esto es muy extraño. En cuanto a lo que me preguntas, parece ser que hay un testigo que el día siguiente de aparecer los cadáveres observa cómo varios vehículos de la Guardia Civil llegan hasta la partida del Murteral en Alborache, donde hay una caseta abandonada, escondite habitual de Antonio Anglés, y asegura que alrededor de las 2 de la tarde Antonio Anglés estaba allí en esos momentos y que huye por una zona que se conoce como los túneles del agua al ver aproximarse y oír más que nada las sirenas de varios vehículos de la Guardia Civil. Luego en esos momentos el señor Anglés está vivo. Muy bien. ¿Quién descubre los cuerpos? Lo digo para que la gente que no se haya leído el sumario. ¿Quién descubre los cuerpos? Parece ser que esa mañana dos apicultores de la zona, es un lugar conocido como la Finca de los Tomases, dos consuegros, ambos copropietarios, junto con otros, van a ver cómo están las colmenas de abejas. Ellos son propietarios también de estas colmenas de abejas, cosa muy extraña porque en enero no suelen las abejas salir, y ven de forma casual, apartando una boja, una especie de muñón humano que sale de la fosa. Este señor es Gabriel Aquino, que es el que hace este descubrimiento, avisa a su acompañante, que resulta ser su consuegro, el señor José Sala, y ambos deciden bajar al cuartel de la Guardia Civil de John Bay para dar parte de lo que han visto. Estos son, parece, los primeros que ven no los cuerpos, sino una especie de muñón que sobresale de la fosa. Lo curioso es que ese mismo día, sobre mediodía, mientras los apicultores tienen que permanecer durante bastante tiempo en la dependencia de la Guardia Civil de John Bay, alguien avisa a la funeraria del señor Carboneres en Alberique para que lleve un féretro hasta la partida de la Romana. La sorpresa es cuando se suma a la fosa y no aparece un cuerpo, sino que aparecen 3. Y el señor Carboneres, lógicamente, nada más había talado un féretro, que es lo que le habían pedido. ¿No te parece demasiada casualidad que el día de la aparición de las niñas Fernando García estuviese lejos de España? Sí, parece una coincidencia un poco extraña, ¿no? Hay unas cartas que creo que conoce mucha gente, llamadas de Garganta Profunda, donde da una versión de que los cuerpos son encontrados, son recogidos por buceadores de los cuerpos de seguridad del Estado y que estos son ocultados hasta hacerlos aparecer de forma accidental en la fosa de la Romana. Existen esas cartas de un tal Garganta Profunda que no se sabe quién es, que se especula con que podía ser un cargo
un mando intermedio de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero en cualquier caso, el señor Fernando García ya hace tiempo que deseaba, o su idea era acercarse hasta Londres, donde existe precisamente una de las mejores agencias de detectives de toda Europa. Muy bien. ¿Cómo y cuándo muere Antonio Anglés? Pues las informaciones que nos llegan es que Antonio Anglés muere al día siguiente de aparecer los cuerpos. Posteriormente a que se encuentre cercado por la presencia de la Guardia Civil en las inmediaciones de la caseta de Alborache, la partida del Montegal. Antonio Anglés sale huyendo por una zona, según testigos, que se llama los túneles del agua, y se asegura que Antonio Anglés puede morir a pocos kilómetros de distancia de allí. Muy bien. ¿Crees que las fuerzas de seguridad del Estado actuaron competentemente ante el hallazgo de los cuerpos? Yo creo que tenemos, y esto lo digo con plena convicción, una de las mejores fuerzas de seguridad de todo el mundo, unos magníficos profesionales, pero lógicamente tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional pues estaban dando palos de ciego porque no sabían quiénes podían estar detrás de todo este asunto. No me cabe ninguna duda de la honradez de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Otra cosa es de gente que tenga poder sobre ellos para, lógicamente, donde hay patrón no manda marinero, darles respecto, o sea, órdenes concretas. Muy bien. Se ha llegado a comentar que el caso Alcácer es una especie de chantaje al Estado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, yo respeto esta teoría como todas muchas, como merecen un enorme respeto todos aquellos investigadores que se han dejado su tiempo, su trabajo y su dinero en este caso. Y a mí todas me merecen un enorme respeto. Para mí, más que un chantaje al Estado, es un pacto de Estado. Es un pacto de Estado. Es querer, quizá, encubrir algo horripilante. Ha sido uno de los crímenes más repugnantes y abominables en la historia de la criminología española, para no causar alarma social, o, como mucho me temo, para no poner en peligro la estabilidad del Estado, que es lo que suele ocurrir muchas veces cuando se quiere cubrir una cosa. Aquí, cuando hemos hablado de Anglés, se me ha pasado por alto una cosa: la fuga imposible de Antonio Anglés. Según la versión oficial, Antonio Anglés llega de polizón a un barco, creo recordar que era el Plymouth, de donde se arroja a las aguas y es capturado por un helicóptero de la Gendarmería francesa, quien lo devuelve de nuevo al barco, de donde vuelve a saltar una segunda vez y es donde se le pierde la pista oficialmente. Hombre, si en aquel entonces ya había cursada una orden de Interpol para detener al señor Antonio Anglés, presuntamente, si un helicóptero de la Gendarmería francesa apresa al señor Anglés, lo normal es que lo hubiera trasladado a la Gendarmería más cercana, primero de todo para ver si había cuentas pendientes de este señor con la justicia francesa, porque estamos hablando de aguas jurisdiccionales de Francia, y segundo, para ver si había cursada una orden de Interpol de búsqueda y captura. Y si dicha orden estaba ya emitida, el señor Anglés no hubiera salido de la Gendarmería francesa y desde luego no se lo hubiera llevado al barco para que hubiera quedado de custodio, se hubiera entregado a las autoridades españolas. En alguna ocasión te he escuchado decir la frase doble enterramiento. ¿Piensas que quizá los cuerpos de las niñas aparecieron en un lugar donde no debían de aparecer? Lo que pienso es que ante la presión, la aproximación de las fuerzas de seguridad del Estado, llámese Guardia Civil, Policía Nacional, podían estar ya muy cerca de donde se hallaban los cuerpos de las niñas. Y alguien lo sabía y entonces trató precisamente de que se llegase tan fácilmente hasta ellas. Trató de retrasar ese momento.
¿Qué diferencias existen entre las primeras autopsias que se practicaron a las niñas y las del doctor Frontela? Pues hombre, es curioso que varios forenses valencianos, catedráticos, magníficos profesionales, gente con una envidiable reputación como profesionales, no encontraran lo que sí parece encontrar posteriormente el catedrático Luis Frontela, y es ese vello púbico en el cinturón de Desiré Hernández. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un forense, por muy bueno que sea, por muy buen catedrático forense, vea lo que 5 no han sido capaces de ver? Y luego, hombre, yo no soy forense ni muchísimo menos, esto lo tienen que decir los profesionales, pero según tengo entendido, los cuerpos no pueden ser nunca lavados, porque desaparecen muchas evidencias. ¿Te consta la existencia de un vídeo SNAF? Pues yo esto lo he hablado con el señor Blanco, que para mí es la primera autoridad o investigador en este caso, una persona a la que yo admiro muchísimo, es el pionero en este caso, es el que nos ha servido de estímulo a todo lo que hemos aparecido después y que ha dejado un montón de años en este caso y una parte importante de su vida. El señor Blanco asegura que sí ha visto esos vídeos SNAF y yo no tengo por qué dudar de la opinión del señor Blanco, que los ha visto, me ha contado lo que hay en esos vídeos, y yo lo único que puedo decir es que según Fernando García él no ha visto dichos vídeos, pero los ha visto el señor Blanco. Según el señor Blanco, de alguna manera es una especie de salvoconducto para su propia integridad como persona. ¿Sabes el contenido de ese vídeo? Yo no lo he visto, pero a mí el señor Blanco me refirió que hay una sala con una especie de camilla donde está tendido el cuerpo sin vida de una de las niñas, concretamente de Desiré Hernández, que hay una puerta de acceso por la que entran en dicha sala y desfilan una serie de individuos que el señor Blanco sitúa en alrededor de una cuarentena. Esto, voy a tomarme una licencia, me recuerda a los 40 ladrones, pues aquí, con todo mi respeto, los 40 cabrones, que llegan a la altura de Desiré Hernández, que hacen una especie de reverencia, y luego desaparecen por una segunda puerta. ¿A cara descubierta? A cara descubierta. O sea que por lo visto son personas perfectamente identificables. Por lo menos alguna de ellas sí. Uh-huh. ¿Crees que algún día la opinión pública podrá saber la verdad? ¿Conoceremos de verdad a los culpables? Estoy convencido de que si se abre un periodo político como el que tenemos ahora, con una pluralidad donde han aparecido otras fuerzas emergentes, donde no hay un coto cerrado entre PP y PSOE, PSOE y PP, los dos grandes partidos, estoy totalmente convencido de que lo sabremos. Muy bien. Aunque lógicamente no puedas darme los nombres de los autores del triple crimen, ¿sabes quién son? Según la pista que desde hace ya unos años seguimos, sí. Sería saberlo oficiosamente. Oficialmente no, porque no hay pruebas para demostrar, mire, aquí aparece un vídeo donde sale su cara, este es usted. Eso desgraciadamente no lo tenemos. Nombres a través de filtraciones, de anónimos, de entrevistarnos con personas, sí existe una serie de nombres. Yo aprovecho la ocasión, antes de que se me pase, para indicar que, por lo visto, según se contaba en el colectivo El Palleter, una filtración de alguien que trabajaba para Hacienda situaba que había habido una deriva de fondos, un desvío de fondos hacia las dos familias, la familia de los Anglés y la familia de Miguel Ricard, en este caso su exmujer Loli Cuadrado.
Yo puedo asegurar que a día de hoy la señora Cuadrado no ha recibido ni un solo céntimo de fondos reservados. Señora Cuadrado, que precisamente no vive en la Comunidad Valenciana, y mucho menos su hija Rosa María Ricard, la cual sobrevive pasándolo bastante mal gracias a su esfuerzo, exclusivamente a su esfuerzo, no porque haya recibido ningún dinero, ni ella ni su madre, ni nadie de su familia materna, por parte de fondos reservados. Lo que sí me llama la atención, en cambio, es el altísimo tren de vida de la familia Anglés, un clan numerosísimo, donde solamente aportaba económicamente la señora Neusa Martins, que era en Matarife, en un matadero de pollos, para mantener un clan numerosísimo. Hoy en día, pues habría que preguntarse, sobre todo ahora que están tan monstruosos los inspectores de Hacienda, el señor Montoro y demás, como alguien al que no se le conoce ingresos, ni herencias, ni ningún golpe de fortuna en forma de, pues no sé, de lotería y demás, como un clan puede tener una gasolinera, una pizzería, vehículos de altísima gama. No sé por qué Hacienda no investiga esto. Muy bien. ¿Sabes el paradero actual de Miguel Ricard? Ojalá lo supiera, ojalá lo supiera. Tenemos una pequeña pista, que en principio no es más que un pequeño indicio, que estamos tratando de que se haga realidad o se haga más grande para que adquiera fundamento. Y esto nos situaría en el sur de España. Pero de momento, desgraciadamente, a día de hoy no sabemos de forma clara, plausible, dónde puede encontrarse Miguel Ricard. Parece que su pista, en principio, se pierde en Gerona, pero hay una esperanza de que se pudiera encontrar en el sur de España. Muy bien. A modo de conclusión final, ¿te gustaría mantener una conversación con él? Me encantaría. ¿Le preguntarías quizá por algo o alguien en particular? Sí, le haría muchas preguntas a Miguel Ricard. Lo primero que le diría es que yo siempre he creído en su inocencia como torturador, violador y asesino de Toñi, Miriam y Desiré. Le diría que para mí no es más que un pobre diablo, y no lo digo en términos peyorativos, que ha sido una cabeza de turco, y sobre todo le preguntaría, al margen de interrogantes sobre el caso Alcácer, ¿por qué no se ha puesto en contacto con su hija, que está deseando conocerle? Muchísimas gracias, José Juan. La verdad ha sido un placer entrevistarte, trabajar esta entrevista, hacer este viajecito que he hecho. Y en fin, que sepas que tienes las puertas abiertas de este humilde programa, ¿no? Sabes que estos micrófonos los tienes a tu disposición siempre y cuando quieras o dispongas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un rato muy agradable, muy relajado, y me he sentido entre amigos, algo muy difícil. Reitero las gracias y bueno, hasta siempre. Buenas noches.